¿qué ondas? A mí usted me abraza y me dice, servimos a un Cristo vivo. Amén, mi amado. Yo soy de su equipo, yo soy de su barco. Por eso, la palabra nos exhorta en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1, mis amados. Si usted se va al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Digo fuerte amén. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice este versículo. Todos tenemos una carrera por delante. Y para correrla bien, mis amados, se requiere ¿de qué se requiere, mis amados? De paciencia. O que usted reconozca realmente caminar siendo una persona implacable. No hay otra manera de correr esta carrera de Cristo, mis amados. Teniendo paciencia o siendo implacable ante cada adversidad. Hay una versión que dice Hebreos 12:1, déjalo de mano, dice, empieza a correr y nunca abandones. Sé crucial, dice, no solo para nosotros, sino para aquellos que vamos a influenciar. ¿Se está dando cuenta, amado, que no se trata de ti? Ya no se trata de decir, es que hoy no voy a ir a la iglesia, hoy amanecí como que ya estoy cansado de remar. Yo solamente te quiero recordar esta noche, hay una generación detrás de ti. Hay una generación que a mí como pastor me preocupa. Y te guste o no te guste, voy a estar sobre tu vida porque me interesa tu generación. Tú tienes dentro de ti el poder que nos capacita, llamado Espíritu Santo. Si se mantiene firme, podrá declarar lo que dijo el apóstol en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, déjame un fuerte amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Déjame un fuerte amén cuando esté ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Amén. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿He guardado? La fe. Quizá hoy, mi amado, tú estés sufriendo una adversidad en tu empresa. Puedes estar sufriendo una adversidad en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu escuela, con finanzas, un problema de salud. Y te puede parecer desesperante. ¿Cuántos han sentido desesperantes y estamos caminando con Cristo, mis amados? Yo me he sentido desesperante, mi amor. ¿Pero a dónde voy? A tu presencia. Están llegando corrientes de aguas que nos quieren intimidar y agotadoras que intentan fortalecer y abandonar y navegar. Pues está más fácil para allá, para donde van aquellos. Está más fácil para donde va todo el mundo. Decía un cuate, iba remando en su lanchita. Iba remando en contra de la corriente y de repente pasa un barcón que venía a favor de la corriente y se le quedan viendo, ese loco está remando para arriba y nosotros aquí divirtiéndonos con mujeres, pachangas, cerveza, alcohol y todos los aditivos y vamos gozosos bien rápido para abajo y él no se mueve de donde mismo. Pero ese hombre sigue remando hasta que un día se cansó y soltó la rema. Por inercia, el barquito duró unos segundos todavía para arriba y de repente empezó a bajar. La misma corriente lo echó para atrás. Y de repente lo alcanzó otro más grande también de reversa que venía hacia él, igualito de grande que el otro. Pero el pico estaba para donde mismo, donde estaba su lanchita. Igual lleno de gente. Y dijo, bueno, en ese barco van más. Me voy a subir a este barco y los voy a animar de que juntos vamos a ir contra corriente y todos unánimes vamos a llegar a la meta. Se subió, mis amados, y el barco grande rapidito empezó a caminar para arriba. ¿De qué se trata esto, mis amados? De unidad. Tú y yo tenemos que estar unidos. Que te duela lo de tu pastor y que a mí me duela lo tuyo. La buena noticia está para los hombres, mi amado. Todo aquello que para los hombres es imposible, mas para Dios no.
Porque todas las cosas, mis amados, son posibles para Dios. Marcos 12:27. Por eso no importa lo difícil que sean las circunstancias que hoy estás viviendo, el problema que hoy estás viviendo, porque para Dios no son imposibles. Y Jesús lo dijo: para el que cree todo le es posible, en Marcos 9:23. ¿Cuántos han declarado eso? ¡Ah, para Dios todo es posible! Y al rato estamos desanimados, porque no bajamos esa palabra a nuestro corazón. Y mis amados, para ver lo imposible que se convierta posible, mis amados, es necesario que ese cristiano, que esa cristiana camine de una manera implacable. ¿Qué necesitamos, mis amados? Solamente de su gracia. Hoy vine a predicarte que lo que viene, mis amados, va a sobrepasar la capacidad humana. Lo que viene sobre esta iglesia, sobre tu vida, va a rebasar tu capacidad humana, mi amado. Por la fuerza y la gracia de Dios, vamos a ver que lo imposible ante tus ojos se convierta posible, mis amados. Aleluya. Amados, Él anhela llamarnos grandes delante de Dios. ¿Cuántos quieren ser llamados grandes delante de Dios? En Lucas 1:15. Él está de tu lado. Nadie quiere, mis amados, que tenga éxito. Nadie más quiere que tú tengas éxito que el mismo Dios que te compró a través de la sangre de su Hijo. ¿No te causa alegría esto? Que Dios quiere verte grande y el más interesado es Él mismo. Tú dejarás el legado de fe, significado y grandeza para el beneficio de tu generación, pero todo depende de caminar a partir de esta noche como un cristiano implacable. Y podemos decir: es que el pastor, usted no sabe realmente en qué colonia yo vivo, usted no sabe mi descendencia. Amado, por la gracia de Dios, usted no está destinado a repetir su pasado. Usted es un candidato de ser implacable. Usted será grande delante de Dios, y quiero que lo note, porque esta es una promesa. Tú y yo vamos a ser grandes delante de Dios, porque he tomado esta promesa para ti y para mí y para esta iglesia, y seremos implacables ante los ojos de nuestro Señor. Amados, tenemos un enemigo despiadado. Quiere destruir tu influencia y arruinar la misma misión que Dios Él te ha encomendado, que me ha encomendado. Por lo que respecta a Satanás, usted es una amenaza y él debe detenernos. Sin duda que el que se revela cuando usted él se revelará cuando usted esté muerto. Pero debido a lo que ocurrió en la cruz, Satanás es el enemigo que ya está derrotado. Todas las batallas, hermano, que ganemos de aquí en esta noche, ya están ganadas de antemano por Jesucristo. Todas las batallas, toda circunstancia difícil, mis amados, te está volviendo un candidato a vencerlas. Amén. Que necesitamos ser implacables. No sé por qué está viniendo, pero a mí no me va a hacer derrotar. Porque viene una mujer: mi hijo, pero que no sabes lo que debemos. Yo dije que eso no me va a derrotar, porque mi Señor ya lo venció en la cruz del Calvario. Y voy a caminar como una persona implacable, rígido, derecho y con corazón humilde. Pero aún así tenemos que luchar contra Él, contra su ejército, contra sus influencias, de manera implacable. Juntos en el barco, mis amados, nos será más fácil. Dile, hermano, mi hermano, si te subes al barco esta noche, nos será más fácil remar. Porque fuimos criados para marcar la diferencia en este mundo. Eres un hijo del rey, dice, destinado a gobernar imperialmente en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. La llave del reino, mis amados, sentada en tu bolsillo. Si caminamos cerca de Él y comprometidos a ser implacables en su fe, Él nos dará toda la fuerza, mis amados, y guía que usted y yo necesitamos para vencer las fuertes corrientes que fluyen en contra nuestra.
Porque cuando lo hicimos de nuestra fuerza no pudimos. Pero si hoy entendemos que la gracia de Dios está a nuestro favor y que se nos fue dada inmerecidamente, quiere decir que esa corriente, esa contracorriente donde vamos remando, ya Dios nos ve en la meta. Y lo más tremendo es que en tu libro ya está grabado que lo lograste. Amén. Amado, yo quiero que vengas al frente con la única convicción de lo que vamos a declarar juntos, lo creas. Si usted hoy vino incrédulo, no pasa. Yo quiero personas que anhelan este espíritu implacable que se nos fue dado a través del Espíritu Santo. Padre, en esta misma unción, Señor, quiero bendecir las primicias que hoy traen a tu altar, Señor, que regularmente lo hago al principio, Señor, pero hoy bendecimos, Señor, que esta empresa se levanta de una forma implacable, Señor, ante las acechanzas del enemigo, Señor. Declaro, Señor, una producción sin límites en estos quesos, Señor. Declaro, Señor, una multiplicación en cada ofrenda en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, Señor quiere que juntos hagamos esta oración. Que sea el Señor mismo abriéndonos en el entendimiento. Que podamos entender la palabra hoy traída, mis amados, porque nos está hablando de una enseñanza poderosa. Y que se nos abra para las próximas enseñanzas que traerá a nuestra casa. Yo quiero que cierres tus ojos y que empieces a repetir cada palabra que sueltes sobre tu vida. Amado Jesús, diga. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ilumine. Quiero más que una mera información o inspiración. Quiero conocer las riquezas y las grandezas del llamado que has puesto sobre mi vida. Quiero conocer el poder que has puesto dentro de mí para alcanzar mi destino. Por medio de esta palabra, fortaléceme para estar firme en la verdad e implacable en la batalla, porque cualquier adversario que se levante para obstaculizar lo que tú quieres lograr a través de mi vida. Tú me trajiste esta noche para un tiempo como este. Oraré para ser una persona implacable, que me equipes para ayudarme a cumplir tu plan divino para mi vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dale palabra al Señor! ¡Padre! ¡Capacítanos! ¡Capacítanos! Lo único que nos pide el Señor es tu corazón. Que esta noche le digamos: Señor, aquí está mi corazón. Aún tú no lo entiendas, dile: Señor, aquí está mi corazón. Esto no se trata de años, mis amados, se trata de que hoy entiendas que Él quiere tu corazón. Si hoy tú vienes por primera vez o tienes poco viniendo, es para ti esta palabra también. Él solamente quiere tu corazón. Que le digas: Señor, aquí está mi corazón, hazme implacable. Hazme implacable, Señor, ante las enseñanzas, acechanzas del enemigo. Que nada me detenga. Que nada me desanime. Que todo lo que me desanimaba hoy lo pueda pisotear, porque ya fue pisoteado el enemigo en la cruz del Calvario. Ya fue pisoteado en cada batalla, cada victoria, Señor, que veremos a partir de esta noche, Señor. La gloria y la honra te daremos, Señor, porque tú ya lo has escrito en el libro de la vida, Señor. Que cada victoria, Señor, cada cosa que nos pasara en esta tierra, tus hijos implacables lo íbamos a vencer, íbamos a lograr, Señor, íbamos a llegar juntos a la meta. Señor, solamente te pide: sigue remando. Sigue remando, porque lo que viene es poderosamente extraordinario, dice el Señor. Lo que viene es poderosamente extraordinario. Serás una persona extraordinaria. Serás una persona implacable. Nadie te podrá detener ante cualquier acechanza del enemigo. Yo ya lo escribí en tu libro, dice el Señor. Aún hay días que tú no has llegado, pero esa vida ya está escrita también.
de esta mujer de Río de Gamiento, de Ciudad Obregón, Sonora, Nuevo León, Leyenda Hidalgo. Llegó al final de la carrera porque era implacable, porque me fue fiel, caminó con mi Espíritu Santo, se desarrolló a través de mi gracia, se desarrolló a través del poder que le da mi gracia. Padre, que esta oración, Señor, hermano, aún los que ya tenemos tiempo, Señor, somos los nuevos, queremos recibir esta palabra en el Espíritu. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, confirmándonos, levantándonos esta noche aún más, Señor, creyendo fielmente que cada promesa ya está escrita en ese libro mío, Señor, en ese libro de tus hijos, y está escrita que fue recibida, está escrita que fue tomada en la tierra, está escrito en tu libro que pudiste bajar el gobierno imperial de Cristo a Ciudad Obregón, Sonora. Está escrito que pudiste bajar el poder del cielo a la tierra. Yo lo creo, Señor. Por eso esta noche te adoraré con todo mi ser, con todo mi corazón, Señor. Porque cuando yo te adoro, cuando tu pueblo te adora, Señor, tú danzas y te alegras con un pueblo que está lleno de adoración, por un pueblo que está lleno de tu alabanza, Señor.